Bueno, pues Dios les bendiga a todos, hermanos. Es una bendición que nos reunamos por este medio para compartir la palabra del Señor. Siempre decimos, bueno, pues estudiemos la palabra de Dios un poquito más a fondo para ser mejores maestros, predicadores y en este caso consejeros. Nuestro nivel de teología avanzada tiene áreas de teología, áreas de ministerio y áreas en general que vamos a estar viendo son más o menos unas 17 materias y si Dios permite, pues estaremos compartiendo. Esta es la segunda. La segunda materia que compartimos sí se refiere exactamente a el ministerio de aconsejar en la iglesia. Ahí nuestro plan de curso dice que tenemos que es un estudio introductorio sobre los problemas individuales y sociales que enfrentamos en el ejercicio ministerial. Y bueno, esto es importantísimo porque decimos que es un estudio introductorio porque el aconsejamiento puede ser muy amplio, puede ser en muchos niveles, en institutos bíblicos básicos, medianos y avanzados. Entonces tenemos nosotros esto como más o menos avanzado, pero se puede ver más allá. Todavía hay más libros, hay más consultas que podemos ver sobre el aconsejamiento en la iglesia. Y dice que vamos a ver problemas individuales, o sea, enfocados en las personas. Muchas personas llegan a la iglesia por la gracia de Dios, pero muchos llegan lastimados. Lamentablemente algunos vienen heridos por situaciones personales o familiares y bueno, todo esto repercute. A veces detectamos, a veces no detectamos, pero bueno, cuando nosotros tenemos ya la detección de un problema, la idea es que podamos atenderlo. Pero también problemas sociales, ¿no? ¿Qué diríamos ahora de la sociedad, lo que plantea tanto libertinaje, bueno, tantas situaciones que están opuestas a la palabra de Dios? Entonces vamos a dar como una manera de cómo aconsejar a las personas cuando quieren ayuda y también enfrentar lo que la sociedad plantea como ministerio cristiano. Nos da mucho gusto que haya hermanos de varias iglesias y lugares y esto es como una, detonador para que cada quien en su localidad vea que se necesita. Todos tenemos, aunque somos diferentes regiones, hay necesidades comunes. Algunas cosas son muy cotidianas, pero hay otras cosas específicas, ¿no? En cada región habrá situaciones que se requiere otro tipo de aconsejamiento, pero para eso estamos con esta base de, pues, lo principal que es la palabra de Dios. Orientar de manera bíblica, trayendo a las personas a que estudian su palabra, para lograr sanidad de restauración y transformación. Entonces, ¿cómo vamos a orientar? De manera bíblica. No queremos orientar con nuestro concepto personal, orientar con los conceptos no bíblicos. Hay muchas personas que tienen consejo. Hay psicólogos, psiquiatras, médicos, especialistas en ciencias de la conducta que son respetables, pero no tienen siempre este enfoque bíblico. Nosotros lo que queremos es tener un enfoque de la palabra de Dios, pues para que sea más completo, ¿no? Porque con la palabra de Dios tenemos como a fondo las necesidades de la gente. Y traemos a las personas a estudiar su palabra, o sea, sí es una forma de evangelizar el aconsejamiento. Cuando alguien tiene una necesidad, se presentan situaciones difíciles, podemos pensar que hay una manera de evangelizar. Podemos reunirnos, podemos orientar, podemos dar la palabra de Dios y bueno, lograr sanidad, restauración y transformación. Esto es único en la consejería bíblica porque nosotros tenemos en la palabra de Dios. La gran diferencia es la palabra de Dios. Dios está en nosotros, ¿no? Por supuesto. Pero queremos que la gente tenga sanidad. O sea, que no sigan con sus problemas heridos o lastimados, sino que tengan sanidad y que también haya restauración. Recordamos que restauración es colocar un hueso en su lugar, literalmente, ¿no? Eso es restauración. O sea, no es fácil, no agrada, pero se requiere lograr esa restauración pues, para que las cosas funcionen de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ahora tenemos entonces un libro de texto que no tienen que comprar, se llama El Pastor como Consejero. El autor es Pablo Hoff, un maestro que ya está con el Señor, pero es un clásico, es un libro muy básico que usábamos en institutos hace muchos años, y este hermano tiene un enfoque de los principales problemas, aunque nuestro material no es exacto. De manera que si pueden conseguir el libro está bien, y si no lo consiguen no pasa nada. Con nuestro material básico podemos continuar adelante para estar en las cosas de Dios, ¿no? En su plan de curso dice que queremos exponer ampliamente el interés de Dios revelado en su palabra para edificar, exhortar y consolar de manera integral. O sea, la gran bendición que tenemos los cristianos es que Dios no nos ve nada más como personas, sino como almas. Esto es algo único, ¿no? Porque tenemos espíritu, alma y cuerpo. Entonces se le llama orientación integral por eso, porque no nada más es lo físico o lo emocional, sino también lo espiritual, que muchas veces hay problemas fuertes en la gente, ¿no? Explicar de manera bíblica y teológica que el aconsejamiento está como parte de nuestro ministerio. O sea, vamos a estar procurando enfocar también cuando se requiere el consejo, cuando se requiere la palabra de Dios, ¿no? Familiarizarnos con las técnicas de aconsejamiento y analizarlas. Vamos a ver algunas técnicas de aconsejamiento
cómo pues hay cosas positivas y negativas en cada una de ellas, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito más de eso y también confrontarnos con las múltiples necesidades y conceptos de la sociedad actual. Es muy complejo porque la sociedad va avanzando. No estamos hace 20 o 30 años. Lo que pasa ahorita es único. Hay muchas necesidades específicas que hace años no se pensaban que se podían tener y hoy se tienen. O hay planteamientos o tendencias que tenemos que estar respondiendo a ellos, ¿no? En lo afectivo dice apreciar la palabra de Dios como recurso para dar dirección. La palabra de Dios es la dirección, es la directriz. Nosotros sí pensamos que es un absoluto, que sí es la palabra de Dios para cualquier necesidad y que tenemos en ella una gran autoridad, ¿no? Y como parte del servicio a Dios, integrar en la consejería. Tener también como hacer misericordia con la gente es importante, porque hay ocasiones en que solamente nos vemos y oramos por ellos, pero no es suficiente. Hay que acercar nuestro corazón a la gente, hacer misericordia con ellos y tener pues, un contacto más allá. Y un factor importantísimo es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la gran bendición que el Espíritu Santo nos guía, nos ayuda y bueno, consuela a la gente, ¿no? Que nuestro ministerio siempre esté basado en la palabra de Dios. En los psicomotores dice reconocer el lugar principal de Dios en nuestro ministerio, o sea, no somos nosotros, es Dios. Tenemos el gran privilegio de ser siervos de Dios y bueno, Dios a través de nosotros puede dar bendición y el aconsejamiento que nosotros estamos involucrados con este ministerio, ¿no? Demostrar la vida cristocéntrica, o sea, quiere decir que Jesús es el centro, porque las personas tenemos muchos enfoques fuera de Cristo, lo egoísta, lo personal, lo económico, lo político, hay muchos enfoques y esos enfoques siempre distorsionan porque no están siendo totalmente sanos. Nosotros pensamos que Cristo es el centro de todas las cosas y si la gente tiene a Cristo como el centro, pueden empezar a resolver sus conflictos. Enfrentar los conflictos de manera pues cotidiana, vamos a tener un aprendizaje, es un entrenamiento y podemos crecer como consejeros también. Y eso es una bendición hacerlo, ¿no? Y también dice integrar a la iglesia en un ministerio eficaz de aconsejar. Los requisitos ya sabemos, preparación anticipada de cada clase, entrega de las tareas señaladas en la materia, participación dinámica en todo el curso, resolución satisfactoria de un examen, que ahora son en línea, ¿no? Los foráneos para nosotros es en línea, en Coacalco es local el examen, pero en las demás iglesias se hace de manera digital. Y bueno, asistencia regular y puntual a todas las sesiones. Ya sabemos, las tareas 60% y el examen 40%. Tenemos entonces algo más en cuanto a esto del el aconsejamiento, que es parte importantísima para nosotros. En nuestro plan de curso tenemos ahí las 16 temas. Tenemos en la hora uno presentación de la materia, que es exactamente esto que estamos viendo, y en la hora 2 dice consideraciones básicas. En esta ocasión tenemos tarea. Recordamos nuestra dinámica de curso, cada 2 horas tenemos tarea. En la hora 2 4 6 8 10 12 14 y 16 hay tarea. En las horas no hay tarea. Las tareas tienen que ser sencillas, de una cuartilla nada más, introducirnos al tema, ¿no? Ahí dice en la hora 2, consideraciones básicas, y la tarea es, ¿qué opina usted del aconsejamiento cristiano? Entonces, esta tarea sería para hoy, porque hoy vamos a ver las primeras 4 horas del curso. La hora 3, el inconsciente y los mecanismos de defensa. Estamos en la página 3. El inconsciente y los mecanismos de defensa, veremos enseguida, si os permite. La hora 4, elección del método para y dice, evalúe los métodos para aconsejar. Vamos a hacer varios métodos de aconsejamiento. Se puede ver cuál le parece más efectivo. Punto 5, algunos elementos del proceso de aconsejar. Hora 6, problemas psicológicos más comunes. Dice en la hora 6, la tarea, cómo afectan las enfermedades mentales a las personas. Recordamos, no todos hemos tenido contacto, algunos sí, nos ha dado Dios la oportunidad de tener contacto con personas enfermos mentales y no es fácil. Se requiere una gran ayuda y una gran capacitación para ese tipo de problemas fuertes, ¿no? La hora 7, noviazgo, matrimonio y sexo. Son 3 puntos muy importantes que la gente tiene como necesidades físicas. La hora 8, comunicación, planificación familiar, separación y divorcio. Y en la hora 8 tenemos defina la problemática en las relaciones de pareja. En la hora 9, conflictos en la sexualidad. Es una situación muy compleja que queremos ver a fondo un poquito, ¿no? Hora 10, formación del niño. A la hora 10 tenemos experiencias, aciertos y errores en la formación del niño. O sea, ¿qué hacemos bien a formar niños y qué hacemos mal? Porque todos los padres tenemos aciertos y tenemos errores, ¿no? Hora 11, la adolescencia. Hora 12, adicciones. Va a ser una introducción muy pequeñita a las adicciones y bueno, resta una investigación sobre las adicciones. O sea, esto de investigación no es a fondo, nada más es ver qué adicciones usted conoce, qué ha visto, qué situaciones se presentan en las personas con una adicción. Hora 13, el control de las emociones. Hora 14, depresión y suicidio. Los temas muy profundos que, bueno, ahí la tarea es exponga la problemática de la depresión y el suicidio. De manera muy breve se puede explicar. La hora 15,
enfermedad, pérdida y congoja. Ahí tenemos una tarea más breve. Dice ensayo, pero no es tan extenso, nada más son 2, 3 páginas el aconsejamiento pastoral. Sería como un resumen de lo que es el aconsejamiento y en 3 páginas vemos básicamente lo que vemos con todo el curso, ¿no? En la hora 16, presentación de examen. Entonces tenemos aquí estas situaciones que, bueno, son parte de lo que estamos viendo. Ahora, entonces, vamos adelante, tenemos ahora de la página 5 a la 8, tenemos esto, consideraciones básicas. El contexto sistemático del consejo. Dice ahí muchos textos, o sea, buscamos textos de consejo antiguo y Nuevo Testamento, y dice básicamente, Proverbios 1:5, ora el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. O sea que la palabra de Dios sí habla de consejo. De hecho, Dios es consejero, ¿no? Es muy importante el consejo enfocado en la palabra, enfocado en Dios y en su palabra. Luego dice Proverbios 8:33, admitid el consejo y ustedes sabios y no lo menospreciéis. O sea, sí tenemos que darle un valor al consejo. Ahí tenemos unos 10 textos que no vamos por tiempo a verlos, ustedes los tienen su material. Habla del Antiguo Testamento, mucho de Proverbios, habla mucho de consejo, por supuesto. Luego dice Isaías, Hechos y Segunda los Proverbios. Eso es parte de lo que tenemos ahí en nuestro material. Y vamos a hablar entonces del consejo como algo importante. Aconsejar entonces es dar una dirección, dar un cambio en la conducta para que las cosas mejoren. Porque muchas personas piensan que el consejo es como regaño, y el regaño no tiene nada que ver, de hecho, no funciona, no es algo útil, ¿no? Muchos se malentienden la palabra exhortación, que piensan que es como un regaño fuerte, y no, la palabra es paráclesis, y exhortación quiere decir acercarse como un abogado que asesora y que se acerca a la gente y que con amor le orienta para que hagan las cosas mejor. Entonces el consejo es muy valioso y muy importante, porque si tenemos la idea del consejo como regaño, la gente pues no le va a agradar en un regaño, y a nosotros también tenemos como un limitante de pensar, tenemos que estar regañando a la gente, no es un regaño, es acercarnos a sus necesidades, ¿no? Y vamos a ver algunas cosas respecto. Ahora tenemos en la misma página 5 al 8, dos métodos para aconsejar, la técnica directiva y la técnica no directiva. De manera muy general, ustedes tienen un poco más extenso el texto allí, pero dice que la técnica directiva es, el consejero hace preguntas, reúne información, diagnostica y ofrece la solución bíblica a la consejera. Esta situación es como que el consejero toma el papel principal. A veces es por falta de tiempo, ¿no? Cuando no hay mucho tiempo para aconsejar a la gente, sí podemos hacer preguntas, formular redactar la información, diagnosticar y ofrecer solución a la consejera. Esto tiene algunas debilidades porque a veces no percibimos la necesidad más allá del fondo de la gente, y a veces nos equivocamos en el diagnóstico. Definitivamente se requieren varias sesiones para aconsejar, y a veces la gente viene con una necesidad y no es la más importante. Hay otras más profundas que después o están ocultas o no quieren compartir. Entonces, en ese papel de la técnica directiva es como que el consejero toma el papel principal, pero puede tener algunas deficiencias también. Eso me dice que, bueno, puede ser que nos equivoquemos o que tengamos alguna escasez en cuanto a la información correcta. La técnica no directiva es que las personas dejamos que el aconsejado plantee sus conflictos y el consejero ofrece una guía para lograr los objetivos deseados. O sea, esto es dejar que el aconsejado dirija el proceso. Nosotros como consejeros somos un poco más pasivos allí, tenemos más tiempo, se requiere más espacio para tener pues, varias sesiones con la gente, y recordar eso, ¿no? No todo se resuelve en una sesión. De hecho, hay problemas que la gente tiene que se requieren muchas sesiones. Normalmente nos limitamos a una hora, hora y media cada semana, personal o grupal, pero hay ocasiones en que se requiere dar varias sesiones porque hay problemas más profundos, ¿no? Entonces, en la técnica no directiva pasa eso, que el aconsejado plantea esos problemas. Tenemos que decirle, bueno, cuál es su necesidad y qué le podemos ayudar. Y la persona a veces tiene la necesidad y a veces no. Hay algunas personas que sí se tienen muy claras sus necesidades, pero otros no están muy conscientes de sus necesidades o no quieren reconocer sus errores, ¿no? Por eso dice, plantea sus conflictos y el consejero ofrece una guía para lograr los objetivos deseados. O sea, somos como un guía un poco más pasivo, pero ahí también tenemos algunas fortalezas y debilidades. La fortaleza es que la técnica no directiva se puede usar más tiempo. Podemos tomar más sesiones, 6, 10, 8, las que se requieren, hasta que la persona habla de todo su problema. Pero también la debilidad es que a veces podemos nosotros pues perdernos un poco en la situación con la técnica y no estar pues conscientes de la necesidad. También con el tiempo se alarga un poco en el aconsejamiento, vamos distanciándonos de la situación.
Por eso es bueno que como consejeros apuntemos, así como los psicólogos o psiquiatras apuntemos las situaciones, porque hay cosas que la gente dice que no podemos interrumpir. La técnica no directiva, básicamente no la interrumpimos. Entonces sigue hablando y a veces se nos olvidan los asuntos. Se nos olvidó un punto que dijeron, alguna cosa que era importante, porque en ese momento nos pareció que era importante y lo dejamos pasar. Entonces es importante que tengamos notas para ir viendo qué pasó con la fecha en que se dijo, qué planteó la persona, cómo la encontramos y bueno, cuál es la situación en cuanto a cómo podemos continuar con su aconsejamiento. Hay algunas consideraciones básicas, también estamos en la página 6, las etapas de crisis en la vida. En la vida dice, épocas de crisis en la vida, en que cambios físicos y sociales producen, por lo general, tensiones sobre. Son las cuatro: adolescencia, maternidad, menopausia y vejez. Esto no es que haya personas que son más sensibles que otras. Cada persona es única. Hay personas que pasan estas etapas sin mucho problema y hay otras personas que tienen muchos problemas, ¿no? La primera, que es la adolescencia, recordamos, ¿no? Entre los 13 y los 17 años vienen muchos cambios biológicos y físicos, incluso sociales, ¿no? De la niñez, que es muy pacífica, desde que nacemos hasta los 12 años, no hay muchos cambios realmente, son cambios pequeñitos en cuanto a lo físico, por ejemplo, ¿no? O lo social. Pero en la adolescencia, pues los muchachos crecen mucho, ¿no? Las muchachas se desarrollan, tienen otro círculo de amigos, tienen otras necesidades y entonces en la adolescencia se puede presentar algunas necesidades. En algunas ocasiones los papás no saben qué hacer con el adolescente, porque, bueno, cuando era pequeño, más o menos podíamos nosotros, pues, llevarlo a la iglesia, orar por él, leer con él la palabra, pero en esta etapa viene mucha rebeldía. Otra vez, no todos. Hay adolescentes muy tranquilos y que tienen pues mucha actitud positiva. Pero cuando tenemos problemas en la adolescencia, sí tenemos entonces que pues, recurrir a algunas correcciones. Porque hay ocasiones en que nosotros pensamos que pueden resolverse solos y ningún problema se resuelve solo. Las situaciones se tienen que enfrentar. Si es leve, bueno, pues leve. Ajuste de horarios, por ejemplo, en esta etapa, tenemos que ajustar horarios para que ellos no lleguen tan tarde a la casa o se despierten, no vayan a la escuela, hagan tareas. Es una etapa de mucho crecimiento, pero también como en lo social crecen, tienen amigos muy distintos. No es igual los amigos de la primaria o el kinder que los de la secundaria o la preparatoria, ¿no? Entonces es una situación de mucho crecimiento allí para ellos, pero que no se haga como tan pesado. Podemos verlo de una manera positiva, que cada adolescente plantee sus necesidades. Si el adolescente no está planteando mucho problema, nosotros lo dejamos sin problema. Pero cuando sí hay problemas, cuando hay rebeldías, o incluso viene el uso de sustancias aquí, es cuando entra mucho la invitación al cigarro, al vino, o a las drogas incluso. Entonces sí tenemos que tener allí mucho cuidado, y cuando un adolescente empieza a tener algunas conductas de este tipo, sí requerimos aconsejamiento. Incluso no nada más en la iglesia, incluso profesional, ¿no? Hay psicólogos para adolescentes o médicos que tienen otro enfoque un poco más completo, pero nosotros por lo pronto vemos la necesidad básica. La maternidad es muy importante porque recordemos que las mujeres dan su vida para dar vida. Realmente es una bendición muy grande tener un bebé, la mujer está contenta. A veces tiene muchas situaciones, ¿no? Muchos bochornos y le sube la presión y otras situaciones. No es fácil la maternidad, pero tenéis es una crisis en la que podemos enfocar, tendríamos que ver cómo ayudamos a la niña. Hay igual mujeres que se la pasan muy tranquilas en la maternidad, están muy contentas, no tienen tanto problema físico o en cuanto al embarazo, pero hay mujeres que sí. Y en este caso, cuando hay problemas fuertes allí, pues tenemos que ver la ayuda que se pueda, ¿no? La mujer tiene que ver ahí una situación muy importante. La maternidad es algo muy lindo, pero no tiene que ser tan caótico. O sea, sí puede ser un poquito manejado con más inteligencia, con más paciencia, y que también la mujer vaya viendo cómo puede superar las situaciones. Igual como cada persona es única, hay mujeres que se la pasan muy tranquilas en el embarazo y otras que tienen muchos problemas, incluso emocionales o desde otro tipo hasta espirituales, ¿no? Hay quienes dejan las cosas de Dios de momento, se alteran mucho o están muy presionadas por el caos que puede traer el año. Entonces, la maternidad también es una etapa de crisis. La menopausia es muy importante. Y fíjese que la menopausia es más larga, porque en la maternidad, pues cada mujer, ¿no? Un embarazo, dos, lo que haya tenido, es una etapa crítica. Pero en la menopausia hablamos de muchos años. Y entonces, cuando viene este cese de hormonas en el cuerpo de la mujer, hay un cambio físico, hay cambios emocionales y hay otros tipos de cambios, ¿no? Y otra vez, hay mujeres que en la menopausia no están tan alteradas y otras que se alteran de muchas cosas. Entonces, cuando viene la menopausia, también tenemos la edad de la bendición. Así como fue la bendición en la niñez, la adolescencia y la juventud, la menopausia, o parte del inicio de la vejez, también es parte de la vida.
Y el Dios que nos ayuda cuando estamos en las mujeres, cuando son niñas o jóvenes, es el Dios que les puede ayudar en la menopausia. Y que tampoco sea causa de otros problemas, ¿no? Porque a veces ahí surgen situaciones que no tienen nada que ver con lo biológico, más bien con lo emocional o familiar o social. Entonces, tenemos que hablar ahí cómo la menopausia no tiene que ser complicada. Que vienemos de la vejez, ¿no? Desde los 65 años en adelante, la vejez, pues vienen muchas pérdidas, vienen debilidades, vienen enfermedades, vienen cirugías, vienen pues, la muerte de seres queridos, ¿no? No digamos la muerte del esposo o la esposa, que es importantísimo, o incluso la muerte de unos hijos o hermanos biológicos que también la muerte de ellos como que depende mucho. Entonces, en esta etapa muchas personas piden el control y sienten que tienen una fuerte necesidad de ayuda y de apoyo. Pero entonces, en esta etapa de la vejez, hermanos, igual, pues hacer grupos de oración, grupos de compartir algunas experiencias y que la gente sepa que la amamos, que no porque es difícil nos vamos a menospreciar, porque hay personas que piensan que una persona vieja ya no funciona, y sí funciona. Hay quienes van teniendo algunas enfermedades, ¿no? Que todos conocemos como enfermedades seniles, pero no todas las tienen. Definitivamente, cuando no las tienen, bueno, tienen conciencia, tienen fortaleza, quieren hacer sus cosas, que lo sigan haciendo. Porque hay personas que les quieren como imponer que hagan cosas o que no hagan cosas, y es decisión de ellos. Solamente cuando hay una enfermedad relacionada con la vejez, tendríamos que ver cómo se puede manejar de una manera un poquito más adelante. Tenemos también algunas consideraciones básicas y las presuposiciones allí acerca de la conducta y las necesidades humanas. Tenemos ahí en nuestra página 8 la madurez. Es importante que veamos esto porque hay algunas situaciones que nos suceden por falta de madurez, no tanto por cosas reales, sino por una cuestión de carácter. ¿Qué dice la inmadurez? Un carácter explosivo, autocomiseración y necesidad constante de consuelo. O sea, las personas que no maduran de manera, digamos, como más en cuanto a su grupo, si son niños, jóvenes, adultos, hay un grado de madurez, incluso en la vejez. Pero si no llegamos a ese nivel de madurez que se requiere, tenemos un carácter explosivo. ¿Cuántas personas explotan por cualquier situación, se enojan, se alteran, están de no poder tratar con ellos? Y no debe de ser. O sea, sí tenemos todos situaciones difíciles o enfermedades, ¿no? Cuestiones económicas o de salud muy fuertes, pero no es un carácter explosivo loco. Bueno, también la autocomiseración, la gente que se compadece a sí misma, ¿no? Pobre de mí, cómo me está yendo mal, nadie me entiende, nadie me comprende. O sea, solitos tienen compasión de sí mismos. Y esto habla entonces también de un carácter inmaduro, porque todos tenemos necesidad de ayuda, pero no siempre sea constante que uno esté necesitando que alguien tenga la ayuda que nosotros pensamos que podemos tener, ¿no? Y también necesidad constante de consuelo. Personas que no pueden estar, se llaman codependencias, ¿no? Sin el esposo, sin la esposa, sin un hijo, y que definitivamente siente que están desconsolados, tenemos ahí una fuerte necesidad. Cuando llegamos a un grado de vejez muy avanzado, senilidad, llega como de manera natural, cuestiones biológicas, accidentes, situaciones muy complicadas, pero antes de eso, tenemos que ver que estamos hablando de inmadurez, cuando una persona no tiene los indicios de madurez. Tenemos ahí los indicios de madurez, autosuficiencia, dominio propio, buenas relaciones humanas, aceptación del sufrimiento, perspectiva de largo alcance e interés por el bienestar de los demás. O sea, la persona madura es autosuficiente. No es que sea soberbia, sino que es suficiente para sus propias necesidades. Y decíamos, ¿no? Cuando hay codependencia y dependencia, personas que dependen uno del otro, o uno depende más de otro, una persona que se llama codependencia. Y bueno, esa dependencia está como muy errónea, ¿no? Porque no es correcto el carácter ahí. Pero sí tenemos que hablar de interdependencia. La interdependencia es cuando nosotros dependemos un poco de los demás y los demás dependen un poco de nosotros. Tenemos que llegar a ser interdependientes. No dependiente yo, porque no puedo vivir sin una persona, o codependiente, porque dos personas dependen tanto uno del otro que no se ve bien sin la persona, ¿no? Tenemos que llegar a una interdependencia. Dice dominio propio, buenas relaciones humanas, o sea, tenemos días difíciles todos, pero con la bendición de Dios podemos salir adelante, ¿no? Tener aceptación del sufrimiento también, parte de la vida, no estamos exentándonos del sufrimiento y es parte de lo que podemos vivir. Tenemos perspectivas de largo alcance, o sea, esto es que no nada más lo del momento importa. La gente que tiene corto alcance nada más quiere lo de hoy. Hoy me interesa esto, hoy quiero esto, hoy necesito esto, pero es a largo alcance. Ya no mañana o pasado o el tiempo que Dios me dé de vida a largo plazo que voy a necesitar. ¿Cómo planeo mi vida a largo plazo? Y también interés por el bienestar de los demás, eso es madurez. La persona madura, de hecho, se da cuenta de cómo puede ayudar a las personas en cuanto a pues, qué cosas necesitan también. Los requisitos de un buen asesor tiene que ser tratable, sociable y accesible. O sea, vamos a ser personas muy abiertas a la gente, a sus necesidades. Los rasgos de comprensión, saber escuchar,
respetar a las personas, tener una vida de buen testimonio, tener recursos espirituales, la Biblia, la oración, promesas y perdón, y conocer el poder transformador de Dios. Todo esto es muy importante como consejeros cristianos. Esto es único de los consejeros cristianos. Sin que seamos psicólogos o psiquiatras, sí tenemos la bendición de como cristianos ir aprendiendo de la palabra, y en la palabra tenemos algunas bendiciones con todo esto. Tenemos entonces que hay algunos móviles de la naturaleza humana que tenemos que ir viendo. ¿Qué motivación tiene la gente? No nada más qué hace, sino por qué lo hace. Si tiene una buena motivación, está correcto. Si tiene buena motivación, pues no podemos apoyar lo que no es una buena motivación. Entenderse a sí mismo y a los demás es muy importante, porque no todos tenemos una personalidad muy correcta en todas las cosas. Tenemos que entender las cosas profundas de nuestra personalidad, cómo podemos ayudar a las personas. Conocer técnicas de asesoramiento, que básicamente conoceremos aquí algunas pocas de ellas, y estar dispuesto a dar tiempo para las personas. Y una cosa muy importante, discreción. Es importante que el consejero no comparta lo que la Espe- gente le, porque algunas personas piensan que es fácil pues compartir, y comparten cosas muy delicadas, y la gente que pide el consejo pues ya pierde la confianza. Entonces no es ninguna situación así como religiosa, pero es muy práctica, es muy de ética. Yo no puedo divulgar lo que la gente dice porque me lo dijo con confianza. Me lo dijo en un punto de aconsejamiento, entonces yo tengo que ser una persona confiable, porque si soy indiscreto, si no sé guardar lo que la gente me dice, voy a divulgarlo y voy a tener problemas. Las condiciones para asesorar, que el asesorado sienta que la necesidad de buscar ayuda, o se tener una hora para reunirnos, muy importante, seamos puntuales. ¿A qué hora citamos a la gente? ¿Cuánto tiempo le podemos dedicar? ¿Va a ser una sesión o varias sesiones, no? Cuando son varias sesiones, decirle a la gente, no podemos en una sola hora atender todo el problema. Cuando se puede, qué bueno. Pero cuando no es así, hermano, tenemos que darles más sesiones, porque hay personas que piensan que 2, 4, 5 horas de corrido, ¿no? Y eso es un abuso. Para las dos personas, nadie puede estar con una situación de tanto tiempo dedicado a una sola necesidad. Preparación espiritual del consejero, ya sabemos, oramos y nos guía el Espíritu Santo. Como dice Santiago 1, 5 y 6, ¿no? Que tenemos la bendición de Dios en esto. La ética para asesorar, decíamos, guardar confidencias, evitar el contacto físico. Eso es muy importante, hermanos, porque cuando nosotros tenemos mucho la tendencia de abrazar o tocar a la gente, es un poquito excesivo. Y de hecho, la gente que viene con necesidades ya viene un poco afligida, y evitemos el contacto físico. Porque si yo le beso o le abrazo o le toco demasiado, puedo pasar a otro nivel, que no es el correcto, ¿no? Entonces siempre evitemos el contacto físico, porque es una manera de limitarnos en cuanto a las personas. No es algo de mucha recomendable que cuando la gente busca consejo estemos con abrazos y besos y tanto tiempo con ellos. Hay límites en todo, en cómo podemos hablar a la persona, en qué contacto tenemos o dónde no tenemos contacto físico con ellos, ¿no? Las convicciones cristianas son importantísimas, y no tratar de persuadir a la persona a que reciba el consejo, sino que él vea sus necesidades, ¿no? Entonces tenemos algunas presuposiciones en cuanto a la conducta y las necesidades humanas aquí en nuestra lámina. Necesidades, individualidad, medio ambiente, etapa de desarrollo y aprendizaje. Amor como un poder transformador. Tenemos ahí que como cristianos entendemos que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Esto es muy importante. En el espíritu tenemos conocimiento de Dios, la vida que Dios nos da, y es lo más profundo de nosotros, que tiene contacto con Dios. Somos los únicos seres que tenemos contacto con Dios, conciencia de Dios. El alma, ya sabemos, intelecto, sentimientos y voluntad, o el yo, que manejan los psicólogos, es el yo. Y el cuerpo, pues lo conocemos todos muy bien, ¿no? Físicamente, las situaciones que vamos teniendo con la edad o con las etapas de la vida que estamos viviendo. Entonces tenemos que ver que todas las personas tienen necesidades. No hay nadie que no tenga necesidades. Algunos son fuertes, otros son leves, o unos son muchas, otros son pocas, pero todos tenemos necesidades. Y también hay una individualidad, o sea, cada persona es única, y en esto tenemos que respetar a las personas, ¿no? Nosotros no podemos desear que todos sean iguales, ¿no? Porque no se puede. Incluso en el aconsejamiento, hay personas que con un aconsejamiento un tiempo ya están bien, y otros que requieren mucho tiempo. Entonces, no podemos catalogar a todos como iguales. Cada persona es única, y sin que abusemos del tiempo o demasiado contacto, sí necesitamos tener un respeto de la individualidad. El medio ambiente es muy importante, porque donde la gente se desarrolla es algo básico. No digamos, no, en las ciudades tan grandes en las que estamos, tanta violencia, pues tanta pues inseguridad, ¿no? Insalubridad de muchas cosas que se dan en las grandes ciudades. Bueno, todo esto la gente está muy alterada. No es igual una persona de una gran ciudad que una persona de un pueblo. Hay necesidades distintas, ¿no? Pero en medio de cada necesidad nosotros podemos enfocarnos. No es mejor ni el pueblo o la ciudad, nada más son diferentes. Pero tenemos que ver cómo estamos en esas situaciones. Las etapas de desarrollo, recordamos, ¿no? Tenemos que hablar de la infancia, de los 0 a los 12 años, la adolescencia, 13 a 17 años,
juventud 18 a 35, adultez 35 a 65, senilidad 65 a 75 y ya 75 años en adelante pues, es una etapa demasiado avanzada de edad. Pero también las personas tienen algunas necesidades. Tenemos que el amor es el poder transformador, el amor de Dios, pero también el amor de nosotros. O sea, a la gente le tenemos que decir que Dios la ama, pero también nosotros les amamos. No nada más es Dios quien les ama, sino que nosotros también les estamos amando. Hay algunas consideraciones básicas como metas al asesorar, confiando en Dios en la crisis, ¿no? Tenemos aquí algunas láminas muy interesantes, pues la gente puede estar sorprendida, puede estar enojada, puede estar impactada o puede estar desesperanzada. Y todo esto va a llegar al aconsejamiento. Nosotros tenemos que ver si la persona está sorprendida, bueno, ¿por qué se sorprendió? No esperaba un problema, no lo vio venir, no estaba consciente de la situación que tenía en su casa con su esposo, con sus hijos, y hay una sorpresa, ¿no? Hay gente que está como golpeada, están como un poquito, pues impactados, ¿no? Por algo muy fuerte, pueden llorar. La gente que busca aconsejamiento puede llorar mucho y otra vez, hay quien llora mucho y hay quien no llora nada. Entonces no es normal el llanto, pero si hay llanto, dejemos que la gente llore. Si no hay llanto, tampoco lo provoquemos, ¿no? Porque no queremos que todos hagan lo mismo. El enojo es muy importante, ¿no? Vemos ahí esto como que la gente está muy alterada por algo que sucedió. Generalmente es por abuso. Hay muchas formas de abuso económico, físico, familiar, incluso pues, hay otros tipos de abusos que ya se catalogan en la actualidad y tenemos también, bueno, esa desesperanza en la gente, ¿no? Gracias a Dios tenemos personas felices, personas tranquilas, personas que están bien y son personas con las que podemos tener comunión. Las personas felices sin comunión casi no requieren aconsejamiento, pero si llega una crisis, no nos sorprenda, una persona que estaba aparentemente muy tranquila llega a buscar la solución. Tenemos ahí una situación de como de armar un rompecabezas, ¿no? En esta lámina, y bueno, sí es como que cooperemos entre todos. El consejero no es todo, el que es todo es Dios. Pero nosotros somos un factor nada más de ayuda cuando Dios nos quiere usar y cada persona se requiere la ayuda o no la requiere. Y los consejeros muy hábiles, ¿no? Hay gente que es muy buen consejero y otros que nos da mucho trabajo dar consejo. Entonces tenemos ahí esta situación. Seguimos en las consideraciones básicas, la madurez, requisitos de un buen asesor, condiciones para asesor y la ética del asesor. Lo que estábamos platicando, ¿no? Etapas de madurez, bueno, cuando la gente no es madura, pues está con llanto constante, requiere consuelo, no puede pues, curar el problema. La persona madura es autosuficiente y puede pasar a las siguientes etapas de la vida sin tanto problema, ¿no? Los requisitos para un buen asesor, bueno, ya dijimos, capacidad, testimonio, capacitación bíblica y, bueno, una buena, mucho acercamiento con la gente. Condiciones para asesorar, ya decíamos, que haya confianza, que la gente pida el consejo, nunca forcemos el consejo, porque hay personas que como queremos imponerle a los demás, si no nos pide consejo, no se lo podemos dar. Solamente cuando la gente pide consejo hay que asesorar, porque de otra manera nosotros como que queremos imponer algo, ¿no? No hagamos eso. Cada persona cuando tiene necesidad tiene que tener pues la actitud de pedirlo, ¿no? Y la ética al asesorar, ya decimos, pues discreción, respeto con las personas, no mucho contacto físico y por supuesto tener un límite con las personas. Hay límite muy sano, ¿no? Un límite muy sano para que no entremos en una situación pues, fuera de lo que Dios quiere para nosotros. El segundo, vamos a ver hasta aquí algún tema, alguna pregunta que le interese.